Vamos a continuar con nuestras charlas presentando a André Nato Machado, gerente de negocios de Toyo Inc. para Latinoamérica en tintas offset y digital inkjet. Estaremos conversando acerca de los últimos desarrollos en tintas offset sostenibles y seguras para alimentos. Todo esto gracias a Antalis. Adelante, André. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la presencia, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Con mucho gusto recibí la invitación de Antalis Chile de participar de este evento magnífico que todos nosotros extrañábamos mucho, ¿no? Por 2 años o 3 años no tuvimos ese evento presencial y nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A tener las relaciones personales con nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros amigos de mercado, competencia en general. Entonces me hace con mucho gusto estar aquí nuevamente. Es un marco histórico para nosotros regresar con eventos presenciales. También aprovechando, haciendo también eventos virtuales, alcanzando a muchos más clientes, a muchas más personas, ¿no? Mi nombre es André Nato Machado. Yo soy de Toyo Inki Grupo, una empresa japonesa de tintas y barnices de impresión. Aquí represento también y con mucho gusto pasando al mercado nuestra nueva alianza en Chile, que es con Antalis, una empresa francesa que hoy pertenece a un grupo mundial japonés. Hoy en día Antalis es la más grande empresa distribuidora de papeles e insumos gráficos del mundo. Entonces la alianza con Toyo Inc. es totalmente factible. A nosotros con mucho orgullo estamos juntos con Antalis Chile. Ya tenemos una buenísima alianza con Antalis en Brasil, en Bolivia y con todo gusto del mundo ahora en Chile. Espero que sea provechosa la charla y las dudas se pueden transmitir al equipo Antalis o mismo a nosotros en de Toyo. ¿Dale? Muchas gracias. Bueno, antes de todo, me gusta siempre explicar un poco quién es Antalis, quién es Toyo, de dónde venimos, quiénes somos, cómo somos nuevos entrantes en Chile. Es importante dar esta espalda, esta presencia nuestra en el globo. Toyo Inc. es una empresa, como comenté, japonesa. Ya tiene presencia en todos los continentes del mundo, Sudamérica, Norteamérica, Europa, África, Asia, por supuesto. Sumamos más de 8.000 empleados. Estamos con presencia en más de 23 países. En muchos países nuestra prioridad es tener un gran distribuidor máster, alguien que pueda suministrar nuestros productos, pero también surtir buenísimos servicios. Y por eso con Antalis estamos muy felices en lograr esta alianza. Todavía Toyo Grupo tiene 46% de sus ventas afuera de Japón. Entonces la gran parte de nuestras ventas todavía está en Japón. Una de nuestras principales targets es crecer en el mundo, con presencia global, con adquisiciones de fábricas, de empresas, pero también con alianzas de servicios y distribución de nuestros materiales y soluciones. Bien, acá podemos notar en el mapa del mundo que Toyo realmente ya tiene una presencia global. Comenzamos sin duda por Asia. Toyo Inc. ya tiene 125 años de existencia. Empezamos produciendo, imagínate, tintas negras para impresión gráfica. Entonces está en nuestra sangre la impresión gráfica, el rubro gráfico. Entonces casi todo que Toyo hace en el mundo está relacionado con la impresión gráfica. Hoy día ya contamos con presencia en Latinoamérica. Eso fue el último paso de Toyo para hacer presencia global. Construimos en Brasil una nueva planta de producción de tintas convencionales, tanto para el rubro de offset, cuanto para el rubro también de flexo y hueco grabado, que es uno de los principales nichos de negocio de Toyo, los envases. Es por eso que estamos presentando esta charla, intentando pasar a nuestros clientes, a nuestros distribuidores, nuestro mercado, cuáles son las soluciones y cuál es la visión de Toyo para el futuro de los envases, los productos para envases de alimentos, ¿no? Desde hace más o menos, cumpliendo ahora 8 años, Toyo Inc. Grupo también invirtió mucho en Europa, construyendo fábricas expertas en producciones de tintas para alimentos.
Eso se habla muchísimo en Europa y sabemos que todo que se empieza en Europa, partiendo del rubro gráfico, cierto llegará a nosotros. Los requerimientos por parte de nuestros clientes, convertidores, impresores, que tratan básicamente de empresas más grandes, de alimentos, de envases. Es seguro que nosotros vamos a recibir cuestiones, requerimientos de cómo están nuestras soluciones para hacer envases más seguros para impresión de embalajes, de alimentos y cualquier otro tipo. Hablando un poquito más del grupo Toyo, me gusta hablar que nosotros estamos dividiendo nuestra organización en 3 principales nichos. Esto para que nosotros podamos ser más efectivos y tener mejores resultados en cada uno de esos segmentos. Entonces es común que la gente pregunte a mí o a mis amigos de Toyo si Toyo Color, de Toyo Chem o otros tipos de Toyo pertenece al mismo grupo. Entonces me gusta hablar que sí, nosotros decidimos separar el grupo en 3 principales segmentos. Entonces tenemos el principal segmento número 1 que es Toyo Color. Es en donde nosotros tenemos nuestras producciones de dispersiones pigmentarias, pigmento, plásticos colorantes, todo relacionado a materia prima de color es hecha por este grupo, que tiene fábricas por todo el mundo, ¿no? Toyo Color desarrolla y produce pigmentos para plástico, pigmentos para tintas, dispersiones para inkjet y muchas otras aplicaciones para diversos nichos de negocios. Toyo creó Toyo Color también porque nosotros surtimos nuestras materias primas para otras fábricas más pequeñas que no tienen la tecnología que nosotros tenemos. Entonces, para evitar el conflicto, tenemos una empresa especializada para materiales colorantes. Otra parte grande del grupo Toyo es Toyo Chem, que es la división de Toyo que trata de productos transparentes. Básicamente resinas, polímeros, adhesivos, que tratamos como materia prima y también nos interesa entrar en otros nichos de negocios como electrónica, como adhesivos, diversos tipos, agronegocios, medicina. Desafortunadamente o afortunadamente Toyo se preocupa muchísimo también en entrar en otros nichos de negocios que están creciendo. No solamente quedarnos con el rubro gráfico, que es nuestro principal negocio, pero también actuar en nuevos nichos de negocios que hay interés común en los accionistas de Toyo en Japón. Y hablando de nuestro principal negocio, más o menos 50% del negocio de Toyo todavía está con el rubro de impresión gráfica, que está sobre la umbrella de Toyo Inc. Entonces, hay Toyo Color, Toyo Chem y principalmente Toyo Inc. Toyo Inc. trata todo de los negocios de imprenta y rubro gráfico. Hay distribución, fabricación y otros tipos de negocios sob este comando de Toyo Inc. ¿No? Y ahora entrando más con los temas que estamos asumiendo a hablar acá, es tema de packaging, embalajes. Hoy en día nosotros, Toyo y Antalis Grupo también, tiene mucha preocupación en cómo atender los clientes de manera eficiente y actualizada para el rubro de packaging. Todos nosotros sabemos lo que pasamos por la pandemia. No tuvimos que estar en nuestras casas, no podíamos salir para nada, no frecuentar restaurantes, eventos presenciales. Entonces, una de las cosas que más creció en el mundo fue el consumo de embalajes de supermercado. Ese tipo de negocio creció muchísimo y los proveedores de alimentos están creando y desarrollando nuevos tipos de envases más seguros porque este nicho, por seguro, crece mucho en el rubro gráfico. Creo que todos nosotros que tenemos clientes o que somos empresarios, socios de empresas gráficas, estamos siempre preocupados con el futuro. ¿Para dónde va nuestro negocio? ¿Para qué voy a invertir en el futuro del rubro gráfico? ¿Para dónde tengo que apuntar mi empresa y generar negocios y desarrollar productos? Bueno, es claro que el rubro de packaging, de envases, es uno de los rubros más perennes que hay en la impresión. Aunque nosotros tengamos que comprar un tablet, un celular, algún medio de comunicación digital, este producto en cierto vendrá en un envase.
Vamos a un shopping mall para comprar cualquier cosa, hay las bolsas. Consumiendo cualquier cosa, hay las etiquetas que están pegadas ahí en nuestros productos. Entonces, este nicho de negocio siempre habrá. Y nosotros como proveedores de tintas y ustedes como usuarios de productos gráficos, tenemos que estar atentos a eso. Entonces, sabemos que casi siempre, hoy en día, las inversiones en tintas y otros productos están mucho por envases. Tenemos que tener esa preocupación. Bueno, como comenté, Toyo también está en Europa. Europa, sin duda ninguna, mucho más que Asia y Estados Unidos, está adelante en los temas de desarrollo de soluciones para embalajes. Dueños de marca allá ya exigen que sus productos, sus envases, tengan certificaciones, requerimientos especiales para no tener problemas después. Entonces, y sabemos que todo lo que se crea y se desarrolla muy fuerte en Europa, temprano o tarde va a llegar a nosotros en Sudamérica. Entonces, de verdad que tengo muchísimos requerimientos, preguntas, dudas de cómo camina el rubro de envases. Entonces, nosotros nos convertimos, nos especializamos en expertos globales en producción de tintas y barnices para envases de alimentos. No hay otra. Entonces, tuvimos que crear un excelente laboratorio con toda la capacidad de análisis, de migración, de cambio de olor o cualquier otro tipo de análisis y asociando nosotros también con diversos organismos reguladores, promoción de eventos y todo que regula la parte de insumos para embalajes. Esta fue una de nuestras principales preocupaciones y principales inversiones por los últimos 10 años en Toyo Grupo. Y una cosa que es común, yo recibo casi diariamente cuestiones y preguntas como del tipo, André, ¿Toyo tiene tintas para alimento? O yo soy una imprenta y necesito una tinta para imprimir embalaje de alimento. Y siempre yo regreso con una otra pregunta. ¿Pero qué tipo de requerimiento, qué tipo de solicitud tiene su cliente final? Por ejemplo, si estás haciendo una caja para una hamburguesa, si estás haciendo una caja de pizza, si estás haciendo un envase de chocolate, de leche, de jugo, ¿qué es que estás imprimiendo? ¿Y cuál es el requerimiento de su cliente final? Y la verdad es impresionante, ellos no saben cuáles son los requerimientos. Y muchas veces ellos esperan que nosotros, o proveedores de tintas, barnices, o mismo nosotros impresores, nosotros tenemos que saber qué es importante para un envase de alimentos. Porque nuestro cliente final, una fábrica de chocolate, una fábrica de jugo, una fábrica de ese tipo de negocio, no sabe qué necesita. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para responder ese tipo de pregunta. Y la idea es acá pasar un poco sobre qué son los requerimientos necesarios para hacer ese tipo de producto y finalmente cuáles son nuestras soluciones para cada negocio. Básicamente, una palabra que se usa mucho en envases de alimentos es migración. ¿Qué es migración? Migración en ese tipo de envase es cualquier sustancia, la transferencia no deseada de componentes de la tinta o del barniz hacia el elemento. Y esa preocupación no es solamente por contaminar el alimento. O sea, puede ser que ese alimento no esté contaminado al punto de hacer mal a nosotros, que no sea dañino, pero que también no se puede, esa migración no se puede cambiar, por ejemplo, algunas características que nosotros llamamos de organolépticas. ¿Qué son características organolépticas? Son básicamente el olor, el sabor o la apariencia del alimento. O sea, aún no podemos contaminar este alimento para no dejarlo peligroso, pero tampoco podemos cambiar ese alimento, su olor, su sabor, su apariencia, por supuesto. Entonces, cualquier tipo de naturaleza de ese sentido está prohibido en las grandes marcas productoras de alimentos. Entonces, en Europa y ahora en todo el globo, siempre cuando tratamos de impresión de envases de alimentos, indirecto o directo, siempre vamos a hablar de insumos especializados. Tanto tintas, barnices, cartulinas, papeles, toda la cadena de suministro hay que ser de baja migración, que llamamos. ¿Y cómo ocurre la migración?
Porque una cosa que me viene siempre a la pregunta es, André, pero esta tinta no va a estar en contacto con el elemento. Entonces no entiendo por qué necesito una tinta especial. Porque hay muchas maneras de tener la migración. Una de las maneras es primeramente por la penetración. O sea, la tinta absorbe al sustrato de manera que, incluyendo, se traspasa al otro lado. O sea, la tinta de un lado se traspasa al otro lado y por ahí puede salir y migrar hacia el alimento. Ese tipo de migración no es tan común cuando hablamos de cartulinas gruesas o papeles gruesos, en donde es muy difícil tener una penetración suficiente para llegar al otro lado. Entonces también tenemos otro tipo de migración que es migración por contacto. Y ahí en donde hay mucha duda, porque dicen, mira, pero la tinta no tiene contacto con el alimento. Pero sí, la tinta tiene contacto con el lado revés durante la impresión. Por ejemplo, apilando este material. En bobinas también al contacto de la frente, de la tinta húmeda, con el otro lado del sustrato, que no está aparentemente impreso. Pero hay riesgo de que algún componente de la tinta salga y migre al otro lado. También hay tipos de migración como evaporación. Eso ocurre mucho en exportaciones. Muchas empresas exportan a otros países por mar o por tierra, y este contenedor toma mucha temperatura, toma mucha intemperie, y por eso hay riesgo de subir la temperatura en un contenedor a 60 grados, y ahí, dependiendo de la tinta, hay posibilidad de tener la migración por evaporación. También hay un tipo un poco menos común, que es la contaminación por condensación. Entonces, los componentes por el vapor generado durante la condensación también puede llevar materiales peligrosos hacia el alimento. Entonces, hay muchas maneras de tener este tipo de contaminación. A veces, un impreso que te llega a su mano, tú tocas el impreso y después te toca tu boca, toca tu ojo, toca tu nariz. Entonces, también hay ese tipo de migración directa que llamamos, en donde nosotros tocamos una tinta húmeda y después llevamos esta tinta, o no que esté húmeda, pero que tenga una grasa, algún material que pueda salir y venir a nosotros. Hay una contaminación también. O sea, creo que por todos los tipos de migración, y hubo casos, claro, reales de contaminación en Europa y otros países, y por eso están cada vez más restrictivos en este papel. Esta es una pregunta que yo tengo que hacer en general cuando un cliente me pregunta si es la tinta o si el barniz o si ese insumo es propio o no para elementos. Yo tengo que preguntarle, dependiendo de qué reglamento está hablando. Nosotros en Latinoamérica tenemos un reglamento muy débil. Por ejemplo, no sé cómo está en Chile, pero en Brasil, en donde vivo, la Anvisa, que es el organismo que regula materiales sanitarios y alimentos, apenas exige hoy en día que la tinta no tenga materiales de metales pesados, contaminantes pesados y metales pesados. Pero eso no es diferencial. Creo que todas las tintas del mundo, incluyendo tintas de Asia y China y por ahí, ya no ocupan más materiales como pigmentos, metales pesados, aditivos peligrosos, eso ya no existe. Entonces, nuestra reglamentación está muy antigua, inadecuada. Ya no sirve para dueños de marcas importantes, digamos Nestlé, McDonald's, Procter & Gamble, otros productores grandes de alimentos, Danone. Este tipo de empresas ya no acepta apenas metales pesados, no. Hay un nivel mucho más amplio de análisis y que tenemos que seguir y cumplir si queremos surtir embalajes de ese tipo de cliente. Entonces, en 2004 hubo un reglamento marco que empezó a estudiar las materias primas y artículos que entran en contacto con alimentos. Luego, enseguida, las reglas de buenas prácticas de manufactura para respaldar ese tipo de situación. Porque una cosa que me pasa, por ejemplo, nuevamente el cliente que nos pide una tinta de baja migración, yo le digo, sí, yo tengo, aquí está. Y él lleva esa tinta a su imprenta, en su imprenta está sucia,
no usa ningún insumo otro de baja migración, se limpia la máquina con gasolina, está sucia con insectos, con cucarachas o cualquier otra cosa que esté en su imprenta. O sea, no solamente necesita una imprenta de la tinta adecuada, sino de la tinta, del barniz, de cartulina, claro, solo son fuente, pero también de las buenas prácticas de manufactura. Aquí está, la imprenta que está primero preparada para recibir los insumos de baja migración. Aquí está limpia, ordenada, bien, con buenas prácticas de producción, por supuesto. Y nosotros del lado de tinta igual. Además de tener una tinta segura para elementos por los términos de materia prima, yo también como fábrica necesito tener una producción limpia. Nuestra planta de producción de tintas de baja migración no tiene invasión de insectos, es siempre con puerta cerrada, hermética, y materias primas con lotes y materias primas controladas. O sea, es un tema complejo además de tener los productos correctos, evitar la contaminación cruzada que llamamos, que es en cuando mezclamos producto, mezclamos máquina, mezclamos algún insumo y ya no se puede garantizar que este envase está seguro. Porque finalmente, mi gente, nosotros de insumos no producimos embalajes, producimos nada más que insumos. Al final, el impresor, la gráfica, la imprenta, es que tiene que juntar una buena tinta, un buen cartón, un buen solfonfuente, todo especial, y hacer un buen envase imprimiendo limpio, sin contaminación en su imprenta también. La imprenta que está muy preparada para recibir ese tipo de pedido. Y por último, lo que viene mucho es la ordenanza suiza, que es la base hoy en día para nosotros de tintas. En esta ordenanza suiza ya tenemos listados positivos, productos que nosotros podemos sí ocupar en nuestras formulaciones. Hay listados negativos, o sea, productos que ya no más podemos usar en nuestras tintas. Por eso, esas tintas están cambiando, porque cada vez más están trayendo insumos, materias primas de tintas para los listados negativos, listados que son prohibidos de usar. Y lo que queda gris es lo que no está ni al listado positivo y tampoco al listado negativo. O sea, ¿qué hacemos con los productos que no están listados, que son nuevos, por ejemplo? Ahí nosotros como fábrica tenemos que medir cuál es el potencial de migración de este producto y no podemos pasar esa migración de 10 ppb, 10 partes por billón. Para tener una idea de que esa proporción sería una gota en una piscina. O sea, no podemos tener materiales peligrosos con riesgo de migración de más de 10 ppb, partes por billón. Entonces, es muy poco mismo, no podemos tener casi nada. Bueno, hablando ahora de nuestra realidad, hoy en día, mi gente, hay tintas de baja migración para muchas aplicaciones. Creo que casi todas, serigrafía, flexografía, offset y otros tipos de impresión, tanto convencional, base aceite o base solvente, cuanto también de ultravioleta. Había un paradigma, ¿no?, que tintas ultravioleta eran prohibidas para alimentos porque son contaminantes, pero hoy en día también en soluciones para ultravioleta ya existen muchas soluciones de baja migración. Entonces nosotros podemos imprimir envases de alimentos, jugos, leche, ya con tintas con curado por radiación, como ultravioleta, electron beam y otras. Bueno, nuestra idea para Chile es traer lo más pronto posible las soluciones para offset convencional también. Todavía, rubro de offset, podemos medir que unos 90% todavía imprimir con tinta convencional, tintas a base de aceite, no es ultravioleta, todavía a base de aceite. Y nosotros medimos las entradas de maquinarias de impresoras nuevas, offset, y todas están llegando convencionales, una u otra ultravioleta, pero la gran parte todavía es convencional. Entonces, eso nos demuestra que todavía tintas convencionales a base de aceite son un trend en offset, una tendencia. Tenemos que todavía mantener producción y desarrollo de tintas convencionales, porque con la crisis, con la pandemia, surgió mucha necesidad de tener mejores costos, facilidad de impresión,
tintas que tienen más tiempo de vida largo en términos de caducidad. Entonces, sí, creció la demanda por tintas ultravioleta, sí, creció la demanda por tintas LED, curado por LED, pero sigue súper fuerte las tintas convencionales a base de aceite, ¿no? Entonces, para ese tipo de tinta nosotros estamos presentando al mercado las soluciones que ya tenemos disponibles. Uno de los principales temas que los grandes dueños de marca necesitan. Ellos quieren tintas que sean sostenibles. Hay esa preocupación latente en casi todas las empresas. Si nosotros podemos presentar una solución que es más ecológica, más sostenible, pensando en nuestro planeta, pensando en nuestros hijos, hay que pensar, hay que desarrollar por ahí. Entonces, nuestras soluciones son tintas 100% hechas con aceites vegetales, lo que sea posible, ¿no? Bueno, no sé si han escuchado, pero hay una nueva ordenanza en Francia y Europa. A partir de 2023, el próximo año, en algunos meses, Francia y otros países ya no van a poder más imprimir con tintas convencionales, con aceites minerales en envases de alimentos. O sea, ya está prohibido. Entonces, todas las imprentas que quieren o necesitan imprimir envases de alimentos tendrán por obligación comprar tintas vegetales. Y en Francia, a partir de 2025, o sea, cerquísima, todos los impresos tendrán que ser impresos con tintas vegetales. O sea, no más tintas minerales en Francia en 2025, para ningún tipo. Y sabemos que Francia, luego Alemania, luego España, luego otros países grandes y llega a nosotros. Después, pero llega. Y tenemos clientes, ¿no?, que son descendientes de europeos y vienen con las ideas, ya vienen con los requerimientos y hay muchas imprentas que exportan hacia otros países. Entonces, hay que tener esa cosa en nuestra cabeza. Es cierto que pronto ya no más vamos a poder imprimir con tintas convencionales, con aceites minerales derivados de petróleo, de aceites de ese tipo. Tendrán que ser tintas sostenibles, vegetales, ¿no? Estamos trayendo también soluciones de baja migración, claro, ¿no? Con y sin GMP en su producción. ¿Qué es eso? Hay dos tipos de tintas vegetales de baja migración. Unas que siguen todos los criterios de producción para no tener ningún tipo de contaminación cruzada. Ese tipo de tintas son un poco más costosas porque la fabricación es más costosa. Yo tengo que dedicar una fábrica totalmente hermética para ese tipo de producto. Y hay un otro tipo de tinta que está más o menos en medio término, que tiene formulación de baja migración y de bajo olor, pero se fabrica en una fábrica sin todos los controles de producción, de buenas prácticas de manufactura. Entonces, por listado positivo y negativo estaría bien. Y son tintas más baratas porque se producen en fábricas normales de tintas de impresión. Y entonces, es por eso que la primera pregunta que he hecho a mi cliente: ¿cuál es tu requerimiento? ¿Qué necesitas vos tener en tu imprenta? ¿Necesitas realmente una tinta de baja migración con GMP o no? Si puede ser una tinta vegetal con GMP normal o no, que se acepta cualquier tipo de tinta, entonces puede ser tintas sin metales pesados, que es lo que existe en todas las fábricas. Entonces, como comenté, por tema de la ordenanza suiza, ya no más podemos usar aceites minerales. Nuestras tintas no tienen componentes volátiles que contaminan el aire y nuestro ambiente de taller. Y otras materias primas esenciales para producción de tintas gráficas, nosotros evitamos usar componentes peligrosos de todos los tipos, secantes de cobalto, hidroquinona que es contaminante, o cualquier otro tipo de materia prima con riesgo de migración. Claro, las tintas tienen que ser preparadas para impresión en máquinas de última generación, a impresión hasta 18.000 pliegos hora. Y otra, que eso sí, creo que es muy importante para todos los usuarios de tintas. Podemos usar estos sellos, estos stamps, en nuestro favor para demostrar que nuestra imprenta está preparada y está predispuesta a usar productos sostenibles,
productos que tienen vida larga y que son más saludables al medio ambiente y a los operadores. ¿Ok? Entonces, finalmente, para garantizar que un impreso sea de baja migración y propio para alimentos, hay que usar insumos especiales y procedimientos de producción especiales también. Bueno, en conjunto con este paquete de tintas, nosotros también producimos barnices. Y me gustaría presentar una nueva solución de Toyo, que es un barniz que nosotros llamamos de Safe Pack. El Safe Pack es un barniz que es virocida. Es un barniz que después que se recubre el impreso con ese barniz, garantizamos que después de 10 minutos el virus está inactivado, digamos. No es que está muerto, pero sí inactivado. Con la pandemia surgió mucha demanda para tener impresos más seguros. Y una de las soluciones que presentamos fue una solución innovadora en que apenas aplicando un barniz acuoso, base acrílica, normal, no tiene que hacer ningún cambio en su imprenta, apenas aplicando ese barniz garantizamos que después de 10 minutos que, por ejemplo, un virus toque esta superficie, está inactivada. Nosotros tenemos dos tipos de barniz. Uno es el Safe Pack Eco, en donde usamos extractos naturales que eliminan el virus. Entonces es un barniz 100% natural en sus aditivos que garantizan ese tipo de solución. Y desarrollamos también una versión un poquito más barata, que esta sí ocupa algunos aditivos minerales, metales, por ejemplo como plata, zirconio, que son también virocidas, ¿no? Entonces tenemos una versión Safe Pack Eco, más destinado a envases de alimentos, y el barniz Safe Pack Silver, que ese sí se puede aplicar en otros tipos de materiales como cuadernos, juguetes, envases en generales, pero que se requiere o que se desea garantizar a su usuario final la seguridad de un impreso sin COVID. Entonces, creemos nosotros de Toyo y Antalis que para tener un embalaje más seguro sería ideal usar tintas de baja migración, de bajo olor, también un barniz antiviral y con eso tener un paquete súper completo en que garantizamos lo mejor, ¿no? Lo mejor para nuestros clientes y nuestros usuarios. Bueno, el tiempo es corto, desafortunadamente no pudimos extender mucho, pero acá dejo una semilla para todos ustedes para que cuando tengan cualquier tipo de requerimiento para envases de alimentos, ubiquen a Antalis, ubiquen a Toyo, pregunten a nosotros qué soluciones tenemos para esas aplicaciones. Podemos explicar tanto a ustedes, imprentas, cuanto a sus clientes finales, industria de alimentos, cuáles son las soluciones disponibles y cómo podemos apoyar en este tipo de desarrollo. Bien, no sé si de momento eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cualquier duda, ubiquen aquí en Antalis, estamos con stand presente, busquen nosotros y ahí podemos explicar más detalles. Muchas gracias.